Open Mind, un podcast de BBVA. Hola, soy Dori. Aquí Sara. Y yo soy Paz. Hoy desde Open Mind queremos celebrar un día muy especial, el Día Mundial de la Biodiversidad. En 2020 además terminaba la década de la biodiversidad establecida por la ONU hace 10 años, que nos ha dejado unas cifras que no dejan de ser preocupantes, porque según distintos informes, desde los años 70, las poblaciones de especies de vertebrados han sufrido una reducción media del 60%. 2020 pasará a la historia sin duda como un año de reflexión y nuevas oportunidades para concienciarnos sobre la importancia de preservar nuestro ecosistema, también como consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19, una enfermedad que, recordamos, se produce por zoonosis, es decir, se transmite de animales a personas. En este ecosistema interconectado en el que vivimos se incluyen fauna, flora, microorganismos y todas las variedades genéticas de cada especie. Esto es, a grandes rasgos, la biodiversidad, y de ella vamos a hablar hoy desde diferentes perspectivas, como ya sabéis, siempre con el ánimo de divulgar y seguir aprendiendo. Para entender el contexto en el que se celebra este Día Mundial de la Biodiversidad, voy a compartiros una serie de datos muy ilustrativos acerca de la biodiversidad y de la magnitud del problema al que nos enfrentamos cuando hablamos de cómo se está, o mejor dicho, cómo la estamos deteriorando. Actualmente, la ONU confirma que existen 1 millón de especies de animales y plantas en peligro de extinción. El origen de esta extinción, la actividad humana, porque según la misma organización habría alterado 3/4 partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio marino. Además de ser un atentado contra la salud del planeta y de los propios animales y plantas, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas son una zancadilla para el progreso también de las sociedades humanas. Según Naciones Unidas, este fenómeno complica la consecución del 80% de los desafíos actuales para la humanidad, recogidos en 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pues en efecto, Dori, la pérdida de la biodiversidad es una realidad alarmante que afectaría además a muchas de nuestras actividades cotidianas, empezando por la más importante, comer. Sabemos que los humanos somos unos grandes consumidores de recursos. Según los datos del Banco Mundial, en el 2050 necesitaremos producir al menos un 50% más de alimentos que hoy para nutrir a una población mundial de 9.000 millones, lo cual será aún más arduo teniendo en cuenta que el cambio climático podría mermar las cosechas en un 25%. Así que, ¿qué opciones sostenibles nos quedan para cumplir los ODS? Sobre todo el segundo, el que quiere lograr el hambre cero. Tema crucial y complicado ese, la verdad, que se está haciendo. Pues mira, Sara, por un lado, algo que lleva ya muchos años en práctica en Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, es que incluyen los insectos como parte de su dieta. Hay más de 2.000 especies comestibles de insectos y arácnidos, es decir, tenemos un producto que consumen más de 2.000 millones de personas en el 80% de los países del mundo, que podría ayudar a acabar con el hambre y la pobreza, que son los ODS 1 y 2. La FAO ha desempeñado un papel crucial en la exaltación de las virtudes nutritivas de estos animalitos, ya que lleva años promoviendo la entomofagia como solución a la inseguridad alimentaria. Sin embargo, para ampliar su aceptación en Occidente, tal vez necesitamos algo más que freír y cocinar estos insectos, para consumirlos en harinas y similares, de tal manera que no veamos el bicho, sino un producto habitual con base de insecto, como panes, pastas, masas. Bueno, yo la verdad es que creo que tengo bastante experimentando con la harina de garbanzos, ¿eh? Desde luego será una cuestión cultural, pero va a hacer falta mucha pedagogía, aunque seamos conscientes de sus ventajas nutritivas. Y bueno, si los insectos nos dan reparo o nos parecen culturalmente asquerosos, no quiero imaginarme qué vais a pensar cuando os cuente una solución extrema para potenciar la alimentación sostenible que han planteado investigadores de la Penn State University, que en 2017 publicaron un sistema que consiste en un tanque que digiere los residuos humanos en condiciones anaerobias para producir una biomasa que tiene un 52% de proteína y un 36% de grasa, que puede consumirse directamente o utilizarse como alimento para piscifactorías, y también súper útil para lograr los viajes interplanetarios en un futuro cercano. Y esta no es la única solución de reciclaje de residuos humanos, ya que en zonas castigadas por catástrofes de la Tierra ya está en uso un sistema Toilet to Tap
del retrete al grifo que se creó por la NASA para la Estación Espacial Internacional. Es un sistema de filtros y destilación que recicla la orina y el sudor de los astronautas en agua potable. Y por haber hay más investigaciones en esta línea de reciclaje de residuos, pero esto ya sería otro podcast. Bueno, Paz, nos has dejado con un mal sabor de boca, nunca mejor dicho, que la verdad espero que Sara tenga algo un poquito más amable sobre la biodiversidad, que es un tema precioso. Pero desde luego que si estas perspectivas culinarias que nos has dado no nos conciencian sobre la importancia de conservar el medio natural, yo no sé muy bien qué necesitamos que sea más ilustrativo. Bueno, Dori, pues si yo vengo a contar y hablaros de algo mucho más bonito, el origen del sistema de nomenclatura científica que permite identificar a todas las especies de animales y plantas y también, cómo no, la historia de su creador, Carlos Linneo. Imagínate conocer y estudiar a lo largo de la historia este millón de especies que, como comentabas, la ONU ha identificado como en peligro de extinción. Sin un buen método de clasificación sería imposible. Hemos hablado aquí más de una vez del poder del lenguaje, también para la ciencia. Por ejemplo, hace algunos episodios hablamos de por qué se había comenzado a utilizar el término emergencia o crisis climática en lugar de cambio climático durante los últimos tiempos. Y hoy nos asomamos a otro cambio trascendental de la lengua para beneficio de la ciencia y concretamente para el tema que exploramos hoy, la biodiversidad. En el siglo XVIII todavía existían grandes diferencias en los sistemas que utilizaban los científicos para designar una misma especie, y las especies se clasificaban de forma relativamente caprichosa en categorías como salvajes o domésticas, terrestres o acuáticas, nobles o vulgares, y además se utilizaban distintas formas de denominar a una misma especie. Estaba claro que era necesario basarse en algo más preciso, como sus parecidos anatómicos y fisiológicos, y Linneo desarrolló ese sistema más preciso, un sistema binominal, en el que la primera palabra sirve para describir el género, que agrupa especies similares, y la segunda para describir a la especie concreta. Este catálogo botánico de Linneo, titulado Systema Naturae, se publicó en 1735 y fue todo un éxito que llegó a alcanzar la edición 12ª, y recogía los términos para 13.000 especies de plantas y animales. 13.000, madre mía, menudo trabajo. Pues un gran trabajo en cuanto a volumen sí, pero además también en cuanto a su contenido, porque tuvo grandes aciertos para la época. Por ejemplo, incluyó en la clase de los mamíferos a ballenas y murciélagos, hasta entonces considerados peces y aves respectivamente. Tan acertado fue que es el sistema de nomenclatura científica que seguimos utilizando hoy en día, y 3 siglos más tarde de esas 13.000 especies se han mantenido sin cambios los nombres de 12.000, que se distinguen de las demás en honor a su creador original con una L al final que completa el binomio. Por ejemplo, el laurel se conoce como Laurus nobilis L, porque originalmente Linneo lo denominó así. Bonito homenaje, bueno, bonitos 12.000 homenajes. Sí, sin duda, Linneo facilitó la ingente tarea de ordenar y nombrar a los seres vivos, aunque no fue especialmente humilde al respecto, porque se definió a sí mismo como príncipe de los botánicos y resumió su hazaña en una frase: Dios creó y Linneo ordenó. Una curiosidad más, pero este esquema de Linneo tan limpio, claro, sencillo, con miles y miles de especies saliendo de unos pocos troncos comunes, tuvo un efecto inesperado. Hizo pensar a algunos naturalistas, como Erasmus Darwin, que es el abuelo de Charles Darwin, en una idea que no entraba en los planes iniciales de Linneo, la evolución de las especies. O sea que prácticamente es la semilla de la teoría de la evolución. Al final admitimos lo de príncipe de los botánicos porque es que se lo merece. Bueno, pues con el príncipe de los botánicos hemos sentado una buena base para comprender cómo hemos ido descubriendo a lo largo de la historia el gran abanico de especies que forman el conjunto de la biodiversidad, pero a mí me quedan algunas dudas sobre los riesgos actuales. Es decir, al principio hemos comentado unas cifras bastante alarmantes de Naciones Unidas, pero ¿existe algún resquicio para la esperanza? Imagino que en la era del Big Data y la revolución de ciencias como la genética o la microbiología e incluso la inteligencia artificial, alguna puerta se abrirá para atajar los problemas de biodiversidad que hemos generado. Pues sí, Dori, es importante repasar algunos conceptos fundamentales, alguno de los cuales incluso nos puede sorprender que esté relacionado con la biodiversidad. En primer lugar, un concepto esencial, el de especie en peligro de extinción. Se considera que una especie vegetal o animal está en peligro de extinción cuando todos sus ejemplares con vida están en peligro de desaparecer. Y esta desaparición puede ser por causas totalmente naturales, es decir, un desastre natural o un cambio progresivo del clima o del hábitat donde viven, pero también, y cada vez más, y ese es el verdadero problema, por la acción directa o indirecta del ser humano. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se considera el inventario más completo del estado de conservación de las especies del planeta. Se creó en 1963 y se actualiza anualmente. La lista roja clasifica las especies en peligro en distintos grupos en función del riesgo de extinción.
desde la más leve, que corresponde al grado de preocupación menor, a las dos más graves, que son extinta en estado silvestre y extinta en su totalidad. Chicas, precisamente con relación a la conservación de especies y a la recuperación de la biodiversidad, hemos hablado con José Antonio Gil, director del Osquillo, un parque cinegético situado dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, en España. El concepto de parque cinegético a muchos no nos sonará de nada y si lo buscamos en el diccionario además veremos que el adjetivo significa relativo a la caza. A priori, hablar de biodiversidad y de caza parece una contradicción insalvable, pero una vez entendemos el funcionamiento del parque y el objetivo final de este tipo de iniciativas, veremos que estas instituciones sirven para recuperar especies salvajes que han ido desapareciendo y las vuelven a introducir en el medio natural. José Antonio Gil nos explica en qué consiste un parque de este tipo y además la historia del Osquillo y cómo contribuyen iniciativas como esta a la concienciación sobre biodiversidad y también directamente a la recuperación de especies. Los animales, digamos, que se crían en unas condiciones más o menos de semilibertad y a partir de ahí pues intentar poder introducir a esos animales en otras zonas, ¿no? En Osquillo se experimentó, por ejemplo, con la cría del muflón, con la cría del ciervo, con la cría de la cabra montés, que también es muy, muy emblemática. Y en buena parte, pues muchos animales de los que se criaron en esa época y desde esa época, pues a lo largo de muchos años, pues fueron formando parte de los que se fueron repoblando en ciertas zonas, ¿no? Aquí, pues digamos que se aclimataban los animales para luego volver a soltarlos en zonas que, pues ahora en muchos casos están reconocidas, pues como parques naturales. Ahora estamos enfocados más a la educación ambiental. Entonces, ahora mismo de todas las instalaciones que tenemos y con los animales que contamos, pues los usamos un poco, pues para colaborar con la educación ambiental, no solo pues en colegios y demás. Ahora mismo, en cuanto a fauna, como si dijéramos, pues disponemos, pues tenemos pues desde ciervos, corzos o muflones, a también pues tenemos nuestro grupo de osos pardos, que es un poco el emblema de Osquillo. Y luego también pues tenemos una pequeña representación, tenemos unos box con rapaces que son irrecuperables y que nos los ceden pues el centro de recuperación de fauna silvestre de aquí de Cuenca y otros centros también de la región, pues los centros de recuperación donde suelen entrar pues sí, fundamentalmente suelen entrar aves. Las aves son las que más suelen sufrir accidentes de todo tipo. Y aparte de que pueda haber por ahí un desaprensivo que pueda disparar a alguna rapaz, pero generalmente son choques o electrocuciones, atropellos y suelen llegar pues sobre todo aves. O sea que ahora mismo digamos que tenemos también pues tanto una representación de especies que ahora mismo están protegidas como rapaces o los lobos o los osos, como también pues especies puramente cinegéticas, que es lo que siempre ha habido en el parque, como pues, un ciervo, los corzos o los gamos que también viven allí en Osquillo, ¿no? Dentro de lo que es el concepto de biodiversidad, pues la sostenibilidad en general de todos los actos que hace el ser humano empieza por ahí, ¿no? Por conocer, ¿no? Por respetar y por apreciar lo que uno tiene, ¿no? Te das cuenta de que existe pues un mundo que está interconectado y que hay que preservar en lo que se pueda, ¿no? Sin alteraciones. Eso es lo más complicado, pero bueno, nosotros un poco también hacemos ese trabajo de concienciación. Pues siguiendo con el camino de la conservación que ha abierto José Antonio, vamos a indagar ahora en el concepto de desextinción de especies y algunas de las opciones científicas que existen para lograrla. Empezamos explicando qué es esto de la desextinción. Es el conjunto de técnicas que permiten volver a engendrar a una especie desaparecida o incluso revivir una especie extinta, completa, ya desaparecida. Pues ojalá sea cierto, aunque suena un poquito como a ciencia ficción. Pues efectivamente algunas técnicas de la genética están haciendo posibles realidades que parecían totalmente de película hace unos años.
Por ejemplo, la cuaga, una cefra surafricana con franjas solo en la mitad de su cuerpo, se extinguió el 12 de agosto de 1883, cuando murió el último ejemplar en el Zoo de Ámsterdam. Sin embargo, en 1984, es decir, un siglo después, se pudo analizar por primera vez su ADN gracias a que se conservaban pieles en museos. Y este análisis reveló que este equino no era una especie separada, sino una subespecie de la cebra común. Un equipo de investigadores de Sudáfrica tuvo entonces la idea de que mediante cruces selectivos de cebras sería posible restaurar el fenotipo de la subespecie original, y en el año 1988 lograron que naciera el primer potro de cuaga. Aunque en realidad no podemos estar 100% seguros de que estas cuagas resucitadas sean exactamente iguales a la extinta, porque no se conoce el detalle del genoma de la que se extinguió en 1883. Pero este es solo un ejemplo, y las técnicas de genética avanzadas dirigen su vista incluso a la desextinción de grandes mamíferos prehistóricos, como es el caso del mamut. Existe un proyecto de la Universidad de Harvard para introducir genes del mamut, identificados a partir de animales conservados en el hielo, en el genoma de su pariente actual más cercano, el elefante asiático. Ya lo han logrado con algunos genes relacionados con las orejas pequeñas, el pelaje, la resistencia al frío, y la intención es conseguir un híbrido elefante-mamut con ciertos rasgos del gigante lanudo en un corto plazo. Madre mía, esto ya da un poco de miedo porque es que trasciende muchos aspectos complejos. Desde luego que esto ya tiene unas implicaciones éticas y ecológicas que darían para otro programa. Sin duda, también muy relacionado con la genética, la alimentación y la propia conservación de especies está el universo de los transgénicos, que son organismos vegetales o animales cuyo material genético ha sido alterado de una manera que no sucedería en la naturaleza, de forma que se pueden traspasar genes individuales de un organismo a otro, incluso entre especies no relacionadas. Por ejemplo, se puede utilizar con ciertos cultivos para conseguir una mayor resistencia a las plagas de insectos, incorporando a las plantas un gen que produce una toxina que ya se utiliza para los insecticidas en la agricultura y las vuelve más resistentes. Sí, lo cierto es que la ciencia detrás del concepto de los transgénicos es muy prometedora, pero todavía existe un amplio debate en la comunidad internacional sobre las consecuencias de estas mutaciones, precisamente para el medio natural, la salud humana y la propia diversidad de las especies, tal y como recogen distintos análisis e informes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés. Y para terminar vamos con el concepto de biomímesis, que es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras para resolver problemas humanos. En esta biomímesis trabajan miles de científicos en todo el mundo en áreas como los nuevos materiales, la energía o la robótica. Un ejemplo, las abejas productoras de miel, su peso y su frecuencia de aleteo sirvieron de inspiración a unos científicos que crearon en 2017 un mini robot llamado RoboBee, que con solo 175 miligramos de peso es capaz de volar y nadar. También se fijaron en otras especies, como algunas especies de plancton que aletean bajo el agua. Si es que la naturaleza es sabia y debería ser nuestra musa más a menudo. Y aquí viene mi parte preferida, la de seguir aprendiendo y descubriendo los mundos de la biodiversidad, pero de manera más amable y ociosa, las recomendaciones culturales. Y como está claro que cuidar del planeta y la biodiversidad es fundamental y que debería ser un proyecto a largo plazo, nada mejor que ir educando a los más pequeños. Y por eso he seleccionado una serie documental con una gran dosis de humor, Planeta Absurdo. En ella, la Madre Tierra y muchos de sus animalillos protagonizan 19 episodios, explorando las especies de los diversos hábitats, revelando secretos animales y cosas que jamás os hubieses imaginado. Algunos diálogos os harán levantar la ceja, pero creedme, les encanta a los niños de todas las edades. Pues qué interesante, Paz. Yo por mi parte os traigo una novela gráfica sobre biodiversidad que se publicó en 2018 y que además está disponible de forma gratuita online. Es una obra de ciencia ficción que transcurre en la Colombia del año 2100. Ojo que la elección del país no es fortuita, Colombia tiene uno de los índices de biodiversidad más altos del mundo. Bueno, pues la trama en cuestión de las crónicas de la resiliencia, el origen, que así se llama la novela, transcurre alrededor de la protagonista Brigitte Baptiste, que es la directora de un instituto de bioconservación. Gracias a las tecnologías de ese futuro, los trabajadores pueden viajar al pasado para evitar una catástrofe medioambiental y pueden incluso viajar a través de la memoria genética de las especies para ver cómo era el planeta en otros momentos de la historia a través de sus propios ojos y entender así cómo se enfrentaron a la transformación o a la devastación del medio natural en su momento. La atmósfera
Es bastante posapocalíptica, pero es una obra muy bonita y fácil de leer, que nos puede ayudar también a entender muy bien qué significa la resiliencia ecológica. Como os comentaba, podéis descargarla gratuitamente en castellano en la página web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. O también podéis poner el título en un buscador y comprobar que estáis en la página de esta institución. Pues apuntada para descargar. Yo quiero rescatar un videojuego de Will Wright, el creador de los Sims. Tiene ya unos años, es de 2008, pero en su día hizo bastante ruido porque era único. Hablamos de Spore, un juego para ordenador sobre la evolución, en el cual el jugador comienza siendo una sencilla ameba. Poco a poco, este ser unicelular va adquiriendo adaptaciones al medio y evolucionando hacia un ser pluricelular, luego un gusano, luego un pez, un reptil, etc. Es una forma bastante divertida, aunque bueno, por supuesto, empapada de ficción y de fantasía, de entender la evolución y el desarrollo a lo largo de miles de años de la increíble biodiversidad que puebla nuestro planeta hoy en día. Bueno, chicas, pues se nos ha acabado el tiempo. Una pena porque la verdad es que yo creo que este tema da para mucho. Aunque yo creo que hemos repasado muchas perspectivas distintas sobre el fenómeno de la biodiversidad y esperemos también que nuestro podcast sirva para despertar el interés y sobre todo la conciencia sobre la importancia de la conservación de las especies y cómo afecta esto a la salud y a la vida en el planeta Tierra también para nosotros los humanos. Aunque la ciencia y la investigación puedan darnos herramientas para conservar esa valiosa biodiversidad, lo que hagamos las personas tanto como colectivo como individualmente en los próximos años es sin duda fundamental para lograr ese objetivo. Desde Open Mind seguiremos aportando nuestro granito de arena para intentar ayudar a comprender y a cuidar el entorno en el que vivimos. Por eso aprovechamos para recomendaros nuestro canal de YouTube de BBVA Open Mind y también nuestra página web www.bbvaopenmind.com, donde contamos más historias acerca de las maravillas de las especies que habitan nuestro planeta y las amenazas a las que se enfrentan, pero también las buenas noticias y los motivos para la esperanza. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario BBVA OpenMind. Y ya sabéis que como siempre podéis escuchar todas las entregas de nuestro podcast y otros podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y bbva.com. Muchas gracias por escucharnos un día más y volvemos pronto con un nuevo episodio. Gracias, hasta la próxima.